General de Comunicación de la Presidencia. Todos nuestros equipos están desplegados en territorio para cumplir con el mandato del presidente Lenín Moreno, garantizar atención oportuna, seguridad, abastecimiento e información clara sobre la emergencia sanitaria. El presidente de la República, Lenín Moreno, dio a conocer mediante su cuenta de Twitter la página donde se podrá consultar el lugar de sepultura de los cuerpos retirados con la ayuda de la Fuerza de Tarea Conjunta. Nuestra misión como Fuerza de Tarea Conjunta es trabajar de manera incansable en el retiro de los fallecidos en esta emergencia. Y así lo estamos haciendo. Gracias al apoyo de la empresa privada, Grupo El Juri entregó ambulancias totalmente nuevas y equipadas. Unidades móviles, clínicas móviles, son más que ambulancias, muy bien equipadas, que nos van a servir justamente para atender esta emergencia en Guayas mayoritariamente, pero también en otros cantones del país que necesitan este tipo de ayuda. Estamos muy contentos, muy agradecidos. Son este tipo de acciones las que nos permiten enfrentar de forma adecuada esta emergencia sanitaria. Hemos donado todas con la mejor buena voluntad y con el mayor cariño hacia todos nuestros compatriotas guayaquileños y del país en general. Quiero aprovechar para felicitar al gobierno nacional, al vicepresidente, al gobernador, al ministro de Salud, que hacen una labor titánica. Además, el vicepresidente constató la instalación de unidades móviles en el área de emergencia de los hospitales Los Ceibos y Teodoro Maldonado. Estamos verificando la instalación de un hospital móvil, un apoyo de la Cruz Roja ecuatoriana, para instalarlo en la zona de emergencia del Hospital de Ceibos y del Hospital Teodoro Maldonado y poder mejorar tanto las condiciones de atención como la capacidad de atención a los pacientes que lleguen con sospecha de COVID. Son 7 carpas las que hemos desplegado. En los próximos días se sumarán también más material y más recursos de apoyo en coordinación con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. El trabajo en conjunto continúa. El segundo mandatario y el alcalde de Quito coordinan mayor control y desinfección en mercados de la capital. La única forma de enfrentar a este virus es con la unidad. Las autoridades estamos coordinando esfuerzos. Hemos mantenido contacto con el gobierno nacional, con el señor vicepresidente todo el tiempo para tomar las medidas que más consideramos van a salvar vidas. Productores ecuatorianos siguen abasteciendo la ciudad de Guayaquil. Además, están implementando los corredores logísticos para abastecer a los 21 mercados más grandes del país. Este corredor logístico lo que hace es permitir una mayor fluidez en el movimiento de la carga, brindar alrededor de 95 puntos de desinfección y también brindar lo que aquí en el INEAP, por ejemplo, estamos dándole a los transportistas. Un albergue primero, un lugar donde tengan la opción de descansar, donde puedan tener la opción de tener un baño limpio, un baño seguro, donde tengan la debida seguridad necesaria para dejar la carga. Hemos traído el producto, hemos pasado controles, acaban de también darnos un proceso de desinfección que me parece muy bien. Es importante saber que día a día hay cientos y miles de productores que trabajamos muy duro, no solo por la costa, no solo por la sierra, no solo por el oriente, sino por todo el Ecuador. Más de 12 envíos de socorro y donaciones fueron desaduanizados en menos de 30 minutos. Así también, 698 importaciones de insumos médicos en el mismo tiempo. El Servicio Nacional de Aduana del Ecuador garantiza la inmediatez en los procesos aduaneros. 14 médicos rurales arribaron a la ciudad de Guayaquil para brindar su contingente en las unidades de salud que atienden la emergencia. Queremos agradecer su valentía y el esfuerzo y la dedicación que van a poner en su trabajo en Guayaquil. Vamos a proveerles de todos los equipos para que estén bien protegidos. Vamos a sacar adelante a Guayaquil y vamos a sacar adelante al Ecuador. El compromiso siempre va a ser dar lo mejor de nosotros, cuidar de nuestros pacientes.
En el aeropuerto José Joaquín de Olmedo se constataron los protocolos de prevención para cuidar del bienestar de los usuarios. Hasta el momento, más de 8.000 extranjeros han podido retornar a sus países de origen. Y también mantenemos la operación abierta para que regresen ecuatorianos de acuerdo al protocolo establecido por el COE. Hoy está llegando un vuelo de Air Europa a Quito, regresan más de 70 ecuatorianos. Este vuelo viene a retirar también ciudadanos europeos y retornarlos hacia sus países. En esta emergencia es vital el manejo de una comunicación efectiva y el Gobierno Nacional garantiza información transparente y oportuna. Los equipos de comunicación de la Presidencia de la República están haciendo un esfuerzo bastante grande por estar informando de manera veraz y desde el lugar de los hechos lo que está sucediendo de la forma más transparente. El trabajo es intenso, sin embargo el compromiso por garantizar el bienestar de los ecuatorianos y superar esta emergencia sanitaria es firme. Somos Ecuador. El gobierno de todos. Amigas y amigos de todo el país, muy buenos días. Hoy es miércoles 8 de abril. El Ecuador se encuentra atravesando una emergencia sanitaria y por eso es muy importante que usted se quede en su casa, acatando las disposiciones que están vigentes para las 24 provincias del país. Hoy en esta cadena nacional estará interviniendo la ministra del Interior, María Paula Romo, a quien saludamos de inmediato. Ministra, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Tengo las cifras para hoy y también algunos comentarios sobre los datos y decisiones del COE. Le escuchamos. Sí, tenemos en el número de casos confirmados para el país 4.450 casos confirmados y la composición de qué es lo que está sucediendo con estas personas, con las personas que se encuentran en esta situación. 3.744 personas están estables y cumpliendo con el aislamiento domiciliario. 178 se encuentran estables pero hospitalizados. 146 personas están hospitalizadas con pronóstico reservado. De este total de 4.450 personas confirmadas con COVID, han fallecido 242 y han recibido ya el alta hospitalaria 140. Repito el dato global, 4.450 personas contagiadas, 140 casos con alta hospitalaria, 242 defunciones de este grupo de personas. Además, se registran 240 personas que son probables fallecimientos por COVID-19 a nivel nacional. Quiero agregar un par de datos más de lo que van a encontrar todos los ciudadanos en el reporte de hoy. Como ustedes lo vieron el día de ayer, se modificó un poco la información que se estaba entregando. ¿En qué se ha modificado? Todos los ciudadanos van a poder mirar una curva con el número de personas contagiadas, pero se ha tomado una diferencia en el dato. Por ahora, hasta ayer para ser exactos, se estaba registrando la cantidad de contagios y el número de positivos se incrementaba en el día en que este resultado se reportaba al Ministerio de Salud, a Dirección de Vigilancia Epidemiológica. Hoy se ha corregido ese dato con algo que es mucho más útil, poner la cifra en el día en el que empezaron los síntomas. De lo contrario, podríamos tener una distorsión en el dato porque va a aparecer un día de muchísimos resultados positivos, el día de la entrega de la prueba, y no tenemos la información de cómo se está comportando la pandemia si es que lo miramos solamente ahí. Hago esta advertencia porque hemos triplicado la capacidad de hacer pruebas en el país. En los últimos días hemos triplicado nuestra capacidad para tomar las pruebas y para hacer las pruebas, y esto quiere decir que vamos a tener cada vez más resultados. De los resultados represados de los últimos días, que ustedes también lo pueden ver en el cuadro, en la parte superior, bajo el título, está la cantidad de muestras que se han tomado. Se han tomado 15.000 muestras en el país, 15.526 muestras. El momento en el que esos resultados se procesen con mayor velocidad, que es lo que esperamos para las próximas horas, vamos a tener en una sola ocasión o en un solo día miles de resultados. Sería un error reportar esos resultados en ese día y no hacerlo según el día del contagio. Por eso, además, con esa información exacta, se está elaborando una curva sobre la evolución de los contagios que ustedes la pueden mirar
en los reportes que estamos recibiendo cada día. Se hará un reporte diario, como lo cambiamos desde hace algunos días, para alcanzar a consolidar las cifras, porque todavía tenemos un retraso en el reporte nacional de cifras que ya están verificadas a nivel provincia o a nivel zonales de salud. Esperamos en los próximos días también tener un reporte nacional que ya consolide todos los datos de provincias y zonas. Estamos trabajando muy fuerte en ese tema que depende ya no solamente del personal del Ministerio de Salud, sino también de los otros organismos que alimentan esta base de datos y, por supuesto, de un trabajo administrativo que se está haciendo en cada hospital y en cada laboratorio. Ministra, recordemos que estas cadenas nacionales también sirven para despejar las preguntas e inquietudes que llegan al chat de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia, recordándole a la gente que los medios públicos sirven como intermediarios para facilitar el ejercicio periodístico. Vamos a proceder a leer algunas que tenemos en este momento. Edison Tanquino, de la Nueva TV, consulta. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, ha planteado una extensión de la cuarentena hasta el 30 de abril. ¿Hay un pronunciamiento en torno a este pedido o ya se aplicará la semaforización por provincias? Y si es así, ¿cuáles son? Es una pregunta que también replica Jonathan Machado, de Diario El Primicias. Le agradezco mucho y le comento que le he pedido también a los colegas de la SECOM que me envíen directamente las preguntas. Hace unos pocos días alguien preguntaba por qué se filtran las preguntas o quién filtra las preguntas para hacerlas, y hoy he pedido que también me las trasladen a mí para poder abarcar todas las respuestas. ¿Qué va a pasar en los próximos días? En una semana más habremos cumplido los 2 periodos de aislamiento de 14 días cada uno. Por el tiempo de incubación del virus se recomiendan los aislamientos por 14 días. En el Ecuador ya la próxima semana vamos a cumplir 28 días con las medidas de aislamiento, estos 2 periodos que se recomiendan. A partir de ese momento el aislamiento se va a extender de manera rigurosa, como lo hemos vivido hasta el día de hoy, en muchas de las provincias, probablemente en un inicio en todas las provincias. Pero luego se valorará ciudad por ciudad, provincia por provincia, en qué lugares se pueden flexibilizar determinadas actividades. Para esto vamos a usar esto que hemos llamado un semáforo, para saber qué actividades se pueden o no se pueden retomar. Pero aprovecho para una aclaración que estoy haciendo mucho en estos días. De ninguna manera el término de las medidas de restricción significa que vamos a volver a la normalidad que teníamos en enero o a la forma en la que trabajábamos o nos movilizábamos o nos relacionábamos en febrero. Hay una nueva normalidad luego del COVID. Todos cubiertos, todos tapados, con cubrebocas, con mascarillas, si es que estamos en lugares públicos o con más personas, pero también muchísimas medidas de restricción, de circulación, de movilidad, trabajo organizado en diferentes horarios, cuidados en el transporte público, muchísima limpieza y horarios también en los lugares de aglomeración, no espectáculos públicos, las clases no se van a reanudar todavía por un buen tiempo. Cuando inicien las clases en el régimen Costa será sin asistencia directa, sino a distancia, modalidad virtual, pero quedándose en casa. Es decir, no miren esta fecha en abril, y yo me atrevo a decir incluso semanas después de eso, no miren como un retorno a lo que vivíamos en enero, sino como una nueva normalidad con unas nuevas reglas, paulatinamente tomando en cuenta en dónde están la mayor parte de casos. En Quito y en Pichincha lo más probable es que se amplíe el aislamiento porque se va convirtiendo poco a poco en la provincia con el número más grande de casos después de Guayas. Era de esperarse por la población que hay en Pichincha, pero hay que tener muy controlado la velocidad de contagio de la pandemia. Así que sí, en Quito y en Pichincha es muy probable que el aislamiento todavía se extienda durante algún tiempo luego de esa fecha. Ministra, tenemos otra pregunta, Mauricio Zúñiga, de Radio Vigía. En torno a los médicos rurales que van a sumarse en Guayaquil, ¿desde cuándo y bajo qué condiciones se suman este personal médico que está haciendo la rural a la provincia del Guayas para enfrentar la emergencia sanitaria? El ministro de Salud, el ministro Juan Carlos Ceballos, se reunió la tarde de ayer con la Asociación de Médicos que hacen la rural, de médicos rurales a nivel nacional. Ha comentado con ellos, han examinado cuáles son las condiciones. Los médicos que están llegando a Guayaquil van a hospedarse en los hoteles que la gobernación ha previsto, van a tener toda la cobertura desde el punto de vista de los trajes de bioseguridad para poder hacer su trabajo, y el ministro de Salud probablemente les podrá dar un detalle más cuidadoso de qué es lo que se está trabajando, pero les confirmo que el día de ayer se reunió con la Asociación de Médicos Rurales del país para discutir este tema.
Vinculados a la emergencia sanitaria, señora ministra, Enrique Recalde de Informa EC Medio Digital. Petroecuador ha informado sobre la suspensión de operaciones del SOTE por los eventos suscitados en San Rafael. ¿Puede informarnos si ha habido derrame de crudo, contaminación de ríos y otras afectaciones para las comunidades de la Amazonía? Esta mañana el ministro de Sectores Estratégicos, el ministro Ortiz, le dio este reporte al presidente de la República y que se había ordenado de inmediato el transporte de crudo a través de esta zona, para evitar que existan derrames. Están activados ya el Ministerio de Ambiente y el Ministerio de Energía para poder confirmar qué es exactamente lo que ha sucedido y si hay algún tipo de afectación. Pero le puedo decir que inmediatamente se dio este deslave, este socavón en realidad, inmediatamente se suspendió el transporte de crudo y ya está activado el Ministerio de Ambiente para poder informarnos las posibles consecuencias si es que hubo algún tipo de derrame. Tenemos la siguiente inquietud desde TC Televisión. María Augusta Cuellar cuestiona: ¿cuál es la sanción penal para aquellas personas que dieron positivo de COVID-19 y salieron a las calles y hasta de la ciudad? ¿Cuál es el procedimiento para ubicarlas? Esto por la presencia de una gran cantidad de ciudadanos en las calles del sur de Quito y en la parroquia de Calderón. De acuerdo, el gobierno cuenta, gracias a un esfuerzo público-privado, con una herramienta de análisis de datos y de inteligencia artificial que permite, a través del GPS de los teléfonos, saber si la persona que dio positivo, luego incluso de enterarse que dio positivo, se movilizó. Se movilizó cuando tenía prohibido hacerlo por el aislamiento o peor todavía, se movilizó por varias provincias del país y tenemos casos así. Hemos empezado ya a elaborar los informes para que la Fiscalía General del Estado empiece los procesos penales contra estas personas. En un principio podrían incluso tener 3 años de cárcel. El delito es incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Por supuesto, con todos los agravantes de que la desobediencia de esta orden pone en riesgo la vida de todas las personas y de una comunidad. Estamos trasladando esta información que está obtenida a través de medios tecnológicos, que fue autorizada por la Corte Constitucional con todas las condiciones del caso, y la estamos trasladando a la Fiscalía General del Estado para que la justicia pueda hacer su trabajo. Podrían tener hasta 3 años de cárcel. Ministra, tenemos otra pregunta. Lenín Artieda de Ecoavisa. Reportan 100 personas fallecidas en clínicas de diálisis y se proyectan 600 decesos hasta finales del mes de abril. La falta de pago por parte del gobierno a esas clínicas estaría generando problemas en la atención. ¿Se analiza este tema? Hace un par de semanas, precisamente antes de que empiece a subir el número de contagios, el Ministerio de Finanzas hizo un esfuerzo para pagar a los proveedores de salud, incluidos los proveedores privados de salud. Me cercioraré con esta pregunta también de que estén incluidas ahí las clínicas de diálisis, pero le puedo decir que varios millones de dólares se cancelaron hace semanas para que los proveedores privados puedan seguir haciendo su trabajo en salud, que es la prioridad de esta emergencia. Seguimos en este diálogo con los medios de comunicación, recordando a la gente que Medios Públicos sirve como intermediario. Lilibet Zambrano, Medio Digital Madre Libertad. Gran parte de la ciudadanía, según reportes de prensa, sigue sin acatar la restricción de circulación. ¿Podría explicar cómo se realizará el cobro de estas multas, señora ministra? Claro que sí. Las multas, que la primera multa es de $100, tenemos más de 3,000 personas que han sido multadas ya y nos acercamos al centenar de personas que han recibido la segunda multa, que es de un salario básico unificado. ¿Cómo se cobrará? En las cuentas de los servicios básicos o a través de un mecanismo de coactiva cuando pase esta crisis, pero la principal manera, el principal mecanismo de cobro será con la cuenta de los servicios básicos una vez que superemos esta situación de emergencia. En los servicios básicos será directamente cobrada la multa. 11 de la mañana con 22 minutos. Lorena Bernal de Radio Ecuashiri. ¿Es verdad que miembros de la policía están siendo trasladados a Guayaquil por ser la ciudad más afectada? ¿Las otras ciudades quedan desprotegidas o cómo se compensa esa falta de personal policial? Ningún lugar está desprotegido, la policía sigue haciendo su trabajo, sus tareas se han multiplicado por todo lo que tiene que atender en virtud de la emergencia, pero la policía sigue trabajando, sigue poniendo personas detenidas a órdenes de la justicia, sigue actuando en flagrancia o por delegación fiscal o por orden de juez. Ayer la policía tuvo una actuación muy oportuna, suspendiendo, interrumpiendo, interviniendo en el robo de una camaronera en Huaquillas con 9 detenidos. Tuvimos también detenidos por una riña, detenidos por armas. La policía sigue haciendo su trabajo y se traslada y se trasladará
a cada lugar del país según la planificación y según la necesidad que tengamos, pero no hay un solo rincón dentro del país en donde la policía no siga haciendo su trabajo en esta emergencia. Tenemos muchas preguntas e inquietudes, señora ministra. María Sol Borja, GK. En la tarea de recoger los cadáveres en domicilios de Guayaquil se está llevando una cuenta sectorizada de los cadáveres, es decir, recogidas por barrios, parroquias o sectores. Sí, tenemos esa información también. Esa información ya se puede ubicar en un mapa cuando se recibe la llamada y también se confirma cuando se recoge el cadáver. Tenemos esa información también. Consuelo Arévalo, de Radio Sucre. ¿Existe algún protocolo de control frente a los reclamos y denuncias de que en Guayaquil, en los mercados y tiendas de barrio, desde que inició la emergencia sanitaria existe especulación de precios de los víveres? Claro que sí, tenemos mecanismos de control y también personas detenidas. Las intendencias no han dejado de hacer operativos de control de precios, lo van a seguir haciendo, y si usted tiene una denuncia, por favor llame al 1-800-LO-JUSTO. 1-800-LO JUSTO es el mecanismo para denunciar especulación en precios o este tipo de inconvenientes. Vamos a seguir trabajando en eso. Nicolás Castillo, de Radio Sonorama. Según denuncias ciudadanas, están sepultando cadáveres que han sacado de los hospitales sin previo aviso de sus familiares. Además, hay quejas de usuarios que aseguran que tienen pagado una bóveda y servicios exequiales y cuando llegan con su familiar fallecido solo le dicen que no pueden darle el servicio, por lo que se sienten estafados. Lo mismo ocurre con las funerarias. ¿Qué controles hay al respecto? Pregunta de Nicolás Castillo, de Radio Sonorama. De acuerdo, en lo que tiene que ver con el entierro, si es que transcurren 24 horas sin que ningún miembro de la familia haya expresado una voluntad de encargarse de este entierro o de la cremación, entonces el Estado, el gobierno se hace parte, se hace cargo y va a proceder al entierro o a la cremación según las posibilidades. Entonces, esto de un margen de 24 horas ya está previsto porque hemos tenido muchos problemas con familias que varios días después hacen este pedido. Está previsto, está anunciado, es parte de los protocolos que estamos trabajando y que se han aprobado por el COE. Desde el punto de vista del control de funerarias y cementerios, el control le corresponde a ARCSA. ARCSA es el ente regulador de estas empresas, de estas instancias. ARCSA ha advertido ya todos los mecanismos de supervisión que se están implementando, tienen salvoconductos para trabajar a toda hora. Los cementerios tienen un horario extendido más allá del horario de toque de queda. Y les puedo confirmar que el ministro Watted hace un par de días se reunió con los representantes de funerarias y de cementerios para coordinar con ellos y hacer un llamado a que cada uno cumpla el papel que le corresponde en este momento en la crisis. Y por supuesto, quienes tengan contratados este tipo de servicios tienen el derecho a que el servicio se les provea y también recibiremos las quejas que tengan al respecto para poder hacer el control. David Redrobán, de Diario Los Andes. Chimborazo ha solicitado 24 horas de toque de queda. ¿Será factible dar paso a este pedido? Ya estamos en 24 horas de toque de queda, ya estamos en un toque de queda permanente. Sin embargo, unas horas al día se permite la salida de la población para las cosas básicas, para las cosas elementales, para adquirir comida, para proveerse de víveres, para el tema de alimentos, para hacer una gestión en el servicio financiero, para ir a un cajero electrónico. Estas cosas están permitidas de manera excepcional por unas horas al día, pero debemos comprender que estamos en una especie de prohibición general de salir de la casa. Sin embargo, se agrava porque se prohíbe abrir estos locales, ya están cerrados a cierta hora, a las 2 de la tarde, empezando en todo el país. Disminuir el número de horas. No es algo que se descarte y en algún momento, si es que es necesario analizarlo, se analizará. Pero ustedes son conscientes que mientras menos horas en donde se compra víveres o en las farmacias o menos horas tiene la ciudadanía la posibilidad de ir a hacer un trámite urgente, entonces en esas horas se concentra más población. Por eso es importante que busquemos todos los mecanismos para evitar aglomeraciones, pero la indicación general es no salir. Si no estamos en una de estas actividades esenciales, estamos prohibidos de salir de casa. Joana Cañizares, Portal Tu Voz TV. Ayer Ecuavisa mostró la necesidad de oxígeno para sus familiares afectados por el coronavirus. En el reportaje se mostraban largas filas y desesperación porque no todos alcanzaban a comprar debido al toque de queda. ¿Qué está haciendo el gobierno para ayudar a estas personas que necesitan oxígeno? ¿Se ampliará el horario de las empresas que venden y recargan los tanques de este gas?
Sí, empiezo por el final. Las empresas que prestan este servicio, que venden o que recargan los tanques de oxígeno, no tienen toque de queda, ni siquiera necesitan salvoconducto, así como todos los demás que están en el sector salud, medicinas, insumos, reactivos, tienen plena libertad para funcionar. Esta es la prioridad en la crisis. También el Ministerio de Industrias está trabajando para poder producir más y a mejor precio este insumo que se necesita para la crisis. El ministro Ontaneda se los va a comentar a lo largo del día personalmente, pero aprovecho para decir que la industria ecuatoriana está multiplicando su capacidad para ofrecer este producto y también multiplicando sus capacidades para producir y poner en el mercado mascarillas, cubrebocas y estos elementos que son ya obligatorios con el paso de los días gracias al trabajo de cada municipio. Avanzamos, señora ministra. David Lema, Periodismo Ecuador, consulta: ¿cuándo regresará la policía al Cantón Baños o ya regresó? Y suma esta pregunta a la de Miguel García de Radio La Voz del Santuario de Baños. ¿Qué disposiciones tiene la Policía Nacional para este cantón? La Policía Nacional nunca ha dejado de estar en ningún rincón del país y en Baños tampoco. Cuando el alcalde Silva le dijo a la policía que no era bienvenida al cantón, la policía permaneció no solamente atendiendo Baños, sino también las entradas, los accesos. Hemos respondido a las llamadas de emergencia que se han dado en estos días y, por supuesto, también haciendo patrullaje en la ciudad y en la provincia. Ustedes recordarán que junto con un grupo de ciudadanos, incluso incumpliendo y respetando el toque de queda, el alcalde impidió el acceso de la policía a su propia escuela de formación. Pues no estamos usando la escuela de formación, que es un lugar de concentración de la Policía Nacional, y estamos analizando su salida del Cantón Baños para las próximas semanas. Esa es la diferencia y, por supuesto, es la reacción frente al anuncio de la alcaldía de que la policía no era bienvenida. Más allá de eso, la policía no puede dejar El plan de sectorizar el aislamiento es conveniente, es recomendado, se puede hacer y es precisamente el semáforo del que hemos hablado. Este semáforo nos puede permitir sectorizar el país por provincias, por cantones o incluso las grandes urbes por zonas y por barrios y aplicar medidas diferenciadas. Para que este plan sea plenamente efectivo necesitamos más pruebas y el uso de pruebas rápidas además de las pruebas de PCR. Por lo tanto, la sectorización se puede planificar y ejecutar en unos días cuando tengamos más pruebas, pero es una línea correcta y es la que estamos planteando con el tema del semáforo. Tiene la misma aplicación en una provincia o dentro de una provincia o dentro de las zonas de una ciudad. Todavía tenemos varias preguntas e inquietudes que llegan al chat de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Óscar Campoverde, de TV Cisne: ¿para cuándo se darán los informes en la provincia de Sucumbíos? El señor gobernador subrogante indica que están esperando lineamientos. Sí, la cantidad de personas contagiadas, y si me permite lo puedo mirar ahora mismo en el cuadro reportado hoy. Los contagios reportados en Sucumbíos son 33 casos confirmados, 33 casos confirmados en Sucumbíos, y estos son los datos que han llegado hasta el COE nacional. Si es que los coordinadores zonales de salud tienen confirmado otros datos, están autorizados a reportarle al COE provincial los datos y esperamos, lo dije al inicio de esta intervención, lo repito, esperamos que la información fluya de manera más rápida y directa para que el consolidado nacional responda de manera rápida y se corresponda de manera inmediata con los datos que están en cada zona y en cada provincia. Rosario Córdoba, de la cadena radial Centinela del Sur, La Hechicera: los elementos de la Policía Nacional que se encontraban en aislamiento preventivo obligatorio serán trasladados a laborar en las provincias de mayor emergencia. He hablado hace un momento sobre el tema de la policía. Según la programación, según la planificación, quienes hayan terminado el aislamiento, si es que tenemos policías como los tenemos, que han debido hacer aislamiento, serán asignados a diferentes lugares del país, dependiendo de nuestra planificación y de su estado de salud. Lauro Zavala Mendoza, de la Asociación de Reporteros y Comunicadores de Manabí: Manabí tiene muchos accesos con diferentes provincias del país, sea este por tierra, mar o ríos. Se están cruzando. ¿Qué están haciendo nuestras Fuerzas Armadas para controlar los ingresos en estas personas sin autorización ni control sanitario?
Sí, tanto las Fuerzas Armadas como la policía, y quiero añadir la preocupación de los alcaldes de Manabí, que también están colaborando para los controles. Manabí es una provincia grande, es una provincia que limita con muchos territorios a nivel nacional y en donde además hay muchísimas vías secundarias, lo que dificulta en algunas ocasiones el control, a diferencia de otras provincias que tienen accesos muy limitados. Por eso estamos pendientes de ese tema, estamos trabajando en todos los accesos de Manabí y estamos procurando el mayor control que es posible. Incluso tenemos reportes en el caso de Manabí, en el caso de Guayas, en relación con Chimborazo, de varios lugares, de personas que están movilizándose a pie entre provincias. Estamos haciendo los controles, pero por favor, gran parte de la responsabilidad para mantener, para mitigar el contagio del coronavirus depende del cumplimiento de las disposiciones por parte de los ciudadanos. Las Fuerzas Armadas están trabajando en este caso, lo están haciendo con policía, con municipios, pero también tenemos un gran pendiente de la ciudadanía, a quien aprovecho para hacer ese llamado. Javier Auqui, de medio digital Infoloja. En la ciudad de Loja, en la mayoría de farmacias no cuentan con stock de mascarillas y guantes. ¿Cuál es el plan de contingencia para que las farmacias se abastezcan de estos productos y la población pueda adquirirlos? Y creo que es una inquietud, señora ministra, que podría replicarse para el resto de provincias. Claro que sí, esta es una inquietud en todo el país y me permito decir en todo el mundo. En el mundo entero en este momento hay un desabastecimiento de los insumos que están relacionados con esta pandemia. Ustedes pueden ver la discusión que hay en el mundo y el alcalde de Nueva York pidiendo respiradores y prohibiéndose o autorizándose la importación que se hace de mascarillas. Algunos han empezado a llamar a esto la guerra de las mascarillas, a las diferencias entre países o regiones en el mundo. Entonces, el mundo está demandando al mismo tiempo todo el mismo producto. Por eso es que también la industria nacional se está activando para poder producir este tipo de demanda, para poder responder a esta demanda, al menos en lo que no se requiere que sea material especializado. Por eso he llamado a que las mascarillas, sobre todo las N95, que son las que deberíamos dejar para los médicos, que esas no sean de uso ciudadano, que quienes están expuestos todo el tiempo, médicos, policías, militares, sean quienes tengan un acceso prioritario a este tipo de elementos y que el resto de nosotros usemos las otras mascarillas quirúrgicas, mascarillas de otro material, incluso mascarillas caseras. Algo es mejor que nada. Ese es el mensaje, pero para el desabastecimiento la industria nacional está respondiendo con velocidad y esperamos poder abastecer de estos productos a todo el mercado en los próximos días. Avanzamos. José Luis Andrade, de Gama Visión. En varios países se critica las señales de alarma y recomendaciones dadas por la OMS. ¿Usted cree que se dieron muy tarde y que encubrieron la dimensión de la amenaza para el Ecuador? Creo que es mucha la discusión que se hará después de que pase la pandemia, sobre el momento de los anuncios, sobre el momento de las decisiones, pero este es un virus y esta es una realidad que hace tres meses el mundo no conocía. Y creo que todos los países en el mundo, que todos los gobiernos, que todos los ciudadanos estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para enfrentar un escenario en el que todavía hay un margen muy alto de incertidumbre. Creo que cada país ha hecho su mejor esfuerzo, creo que cada institución está haciendo su mejor esfuerzo. Raúl Fernández, de Pichincha Universal. Decenas de ecuatorianos que continúan varados en el exterior señalan que sus recursos escasean. ¿Existirá algún tipo de ayuda o asistencia para ellos? Además, alertar que ellos pueden cubrir los costos de su retorno. ¿Eso es verdad? Sí. Las personas que se han trasladado a otros países lo han hecho por sus propios medios, también tendrán que asegurar esos medios para cubrir su retorno. Estamos recibiendo vuelos humanitarios de manera muy pausada, ese fue el anuncio que se hizo hace pocos días. Tuvimos en la primera llegada muchísimos inconvenientes, personas que no aceptaban cumplir con la cuarentena, teníamos una gran demanda de policías para poder cuidar esos lugares, así que en ese momento se suspendieron los vuelos hasta que el calendario nos permita reemplazar a quienes van saliendo de la cuarentena y entonces hay nuevas personas que pueden llegar. Esta semana tenemos ya viajeros que abandonan el aislamiento preventivo obligatorio y entonces se han recibido y se han autorizado nuevos viajes. Lo haremos poco a poco hasta cubrir a todos los ecuatorianos que se encuentran fuera y que quieren regresar, pero no serviría de nada
el tener aislado a todo el país si de pronto, sin ningún control, sin cuarentena, sin pruebas, sin aislamiento, permitimos la llegada de miles de personas que no han estado sometidos al mismo proceso de cuidado de salud. Por eso tendrá que hacerse de manera cuidadosa, escalonada, paulatina, como lo hemos estado haciendo y lo vamos a seguir haciendo. Susana Madera de la Agencia EFE, en otro tema también vinculado a esta emergencia sanitaria, ministra. ¿Qué cifras tienen sobre denuncias de violencia de género durante el aislamiento social ordenado por el gobierno? No tengo a la mano cifras de violencia en este momento, pero por supuesto que seguimos recibiendo estos reportes a través de 911, seguimos atendiendo estos casos a través de la Policía Nacional, incluso se hizo en esta última semana una detención evitando un femicidio. Parte de los problemas del aislamiento es también que se convierte en un escenario ideal para la violencia dentro de la familia y para la violencia contra las mujeres. La Secretaría de Derechos Humanos ha trabajado una estrategia con todo el sistema integral de prevención de violencia contra las mujeres, que está en la Ley de Prevención. Con todos los organismos que son parte del sistema hay una serie de mensajes, hay una estrategia de prevención, hay un protocolo de auxilio y también hay una línea en el 171 que está dirigida específicamente a salud mental, en donde podemos recibir las llamadas y dar auxilio con psicólogos de 17 universidades del país. Más o menos 800 psicólogos de 17 universidades del país están atendiendo esta dimensión también de salud, que es una de las consecuencias del encierro. A sumar dos preguntas que más o menos tienen relación para que usted pueda responderlas. Carlos José Correa, de Radio Poder 95.3. ¿Con cuánto tiempo se coordina la comunicación y condensación de información por cada provincia entre los distintos organismos que están encargados de emitir informes? Y Luis Fernando Eras, de Alfa TV, pregunta, ¿por qué Ecuador no anuncia casos recuperados y para cuándo está previsto que llegaremos al pico de la curva? De acuerdo, son varias preguntas. ¿En qué momento se consolidan las cifras? Todo el día el ministerio, los hospitales, el IES, los laboratorios pueden ingresar sus cifras y hacemos diferentes cortes. El problema que tenemos es cuando no hay personal suficiente para el ingreso de todos estos datos en cada rincón del país. No hay un momento establecido o una hora establecida de la transmisión. El problema no está en la transmisión, cuanto en cargar esas cifras en cada uno de los sistemas. Como ustedes saben, en cada uno de los hospitales, de los dispensarios de salud, hay muchísima sobrecarga de trabajo, también tenemos ausentismo de trabajadores administrativos, estamos mejorando todos estos mecanismos y también trabajando para una plataforma que permita que muchas de estas cosas se puedan hacer de manera automática. Entonces, más que un problema de horas, es un problema de capacidad, de velocidad, de carga de la información para que luego se puedan hacer los cortes desde el informe nacional. La otra pregunta tenía que ver con por qué no se informan los recuperados, decía. Esta es una pregunta importante y estamos haciendo un gran esfuerzo para eso. Tenemos ya el dato de altas hospitalarias, pero en las próximas horas, máximo el día de mañana, vamos a poder darles el dato de las personas que ya han abandonado el aislamiento preventivo obligatorio, ya sea porque vinieron de viaje, porque hacían parte de un cerco epidemiológico, o mejor todavía, de los casos positivos que estaban tratándose en casa, que estaban cuidándose con supervisión domiciliaria y que se ha terminado ya el tiempo de contagio. El tema es que para el estricto registro de este boletín se requieren pruebas para confirmar que ya no está la presencia del virus, pruebas para confirmar y que también toman un tiempo que estas pruebas se realicen, pero por el transcurso de los días, por el paso de los días de incubación, por el paso de los días del aislamiento y la desaparición de los síntomas, tenemos ya miles de personas recuperadas o que han salido de aislamiento, que es un dato que vamos a incorporar muy pronto. Mientras no se dan los días, el plazo necesario para que esto se vaya cumpliendo, también los números son más bajos, pero por la fecha en la que estamos, por la cantidad de semanas que han transcurrido desde la expansión más fuerte de la pandemia, sobre todo en Guayas, entonces ya podremos ofrecer estos datos muy pronto. La otra pregunta que usted incluyó es en qué momento estaremos en el pico o en la parte más alta de la curva. Depende de nosotros, pero también depende de cada zona. Como podemos ver en los mapas, hay provincias en donde probablemente ya se ha alcanzado esa parte más alta y hay provincias en donde todavía los contagios no han empezado. Por eso nadie puede confiarse
No podemos tener una sensación de falsa confianza o de que ya pasó la parte más alta. Siempre podemos tener nuevos casos de contagios, nuevas olas en este tema, así que por favor, más allá de las cifras, más allá de los gráficos, todos debemos extremar los cuidados porque estamos todavía en la mitad de la escalada de contagios a nivel nacional, con diferencias entre provincias, pero en un momento muy sensible en el que debemos tomar todas las precauciones. Siguen llegando las preguntas e inquietudes de los diferentes medios de comunicación. Jan Cano de Criterios. La medición de las cifras cambió ayer, ahora es por el inicio de los síntomas. ¿Quién y dónde fue el caso que ha sido reportado el 15 de febrero, según las cifras ofrecidas ayer? No tengo idea de una pregunta tan específica, pero puedo averiguarlo y confirmarlo con el Ministerio de Salud. Verónica Landeta de Canal 1, ¿qué gestión se realiza con los ecuatorianos que se quedaron en el extranjero? Esto ya habíamos precisado, pero por favor, para atender todas las preguntas e inquietudes, explicar un poco sobre la coordinación que se hace entre las diferentes instituciones, señora ministra. Repito, cada consulado, cada embajada está registrando a las personas que desean volver y cuál es su situación, porque se dará prioridad a las personas por su edad, a las personas por una situación que les ponga en una condición de vulnerabilidad, a los estudiantes, a los menores no acompañados, que ya la mayoría han regresado. Entonces, cada consulado está registrando esta información para poder hacer el retorno pausado, progresivo y también con las prioridades que se han señalado. Ramiro Cueva de Ecotel TV desde Loja, el coordinador de salud de la zona 7 renunció. ¿Cuándo se nombrará al nuevo? Enseguida será reemplazado cualquier persona que renuncie a su cargo, sobre todo en el tema de salud. Espero que sea reemplazado en unas horas. Vilatuña de Radio Vigía, la voz de la Policía Nacional. ¿Cuál es el objetivo que grupos tácticos de la Policía Nacional se encuentren ya en Guayaquil? ¿Cuál es la labor que van a realizar? Grupos tácticos de la policía se encuentran en todo el país y en la ciudad de Guayaquil y en Guayas, así como también en otras provincias en donde hemos tenido algunas alertas sobre alteraciones de orden público. Con más razón, estos grupos también se han desplazado. Lo que están es de manera preventiva para prepararse para posibles alteraciones del orden público que afortunadamente no se han dado y que esperamos que no se den. Ministra, ya para finalizar, una pregunta de Luis Viteri Acosta que me parece importante, sobre todo para las recomendaciones finales en esta cadena nacional. Él es de Radio La Premier. ¿Puede hacer la gente su propia mascarilla? Esto ligado un poco a la obligación de que todas las personas en el territorio nacional tienen que utilizar este implemento de seguridad. Sí, cualquier mascarilla es mejor que nada. Cualquier cobertura es mejor que nada, incluso mascarillas caseras son mejores que salir descubiertos. Para no contagiar y para no contagiarme, lo que tenemos que hacer es cubrirnos la nariz y la boca. Cualquier cosa, cualquier mascarilla es ideal frente a la opción de no llevarla. Luego, según su material, hay algunas que brindan mejor cobertura que otras. Como les he dicho, creo que la industria nacional rápidamente nos va a abastecer de una gran variedad. Dejemos las que son especializadas para los médicos, paramédicos y aquellas profesiones que están con una exposición permanente, y el resto de nosotros llevemos las mascarillas, aunque sea caseras, aunque sea una cobertura, aunque sea un pañuelo. Todo es mejor que no llevar nada, todo es mejor que estar descubiertos, y esa es una manera para controlar los contagios. 11 de la mañana con 46 minutos. Gracias, señora ministra. María Paula Romo. Si me permite, claro que sí. Si me permite, perdón la interrupción, pero simplemente como he pedido que me envíen también las preguntas, veo un par que se me han quedado por contestar, permítame responderlas. Diego Casar de la Barra Espaciadora dice, se anuncia a diario detenciones. ¿Cómo están los niveles de hacinamiento en el sistema carcelario nacional? Nuestro sistema penitenciario es un sistema que ya está por encima de su capacidad instalada, ya lo estaba incluso antes de la crisis. Por eso, muchas de las medidas en este momento que se están tomando son medidas no privativas de libertad, pero se están iniciando los procesos. En todos los casos y en todas las detenciones, las personas son puestas a órdenes de jueces. Esto es muy importante. La justicia en el país no ha dejado de funcionar. Desde que empezó la emergencia, tenemos funcionando juzgados penales, juzgados de violencia, juzgados de flagrancia, y todas las garantías del debido proceso están vigentes para cualquier ciudadano en el país. Ya sea que la policía realice una detención en flagrancia a través de un acto urgente o por orden de un juez, lo que inmediatamente sucede es que la persona detenida es puesta a órdenes de la justicia,
que decide si es que le da una medida privativa de libertad o si es que le da una medida no privativa. Se están privilegiando las no privativas y por eso también se crearon las multas, para evitar que esto se convierta en un nuevo mecanismo o en un nuevo riesgo de contagio por la aglomeración. Esta es por ahora la pregunta que creo que tenía pendiente, de las que he podido recibir y ver, y si se queda alguna pendiente me ofrezco a responderla a través de redes sociales. Agradezco mucho este espacio y la atención que los ciudadanos están prestando a la información oficial. Gracias, ministra. Hemos tratado de ampliar esta cadena nacional para incluir todas las preguntas e inquietudes de los diferentes medios de comunicación que llegan al chat de la Secretaría General de Comunicación de la Presidencia. Nosotros vamos a finalizar esta cadena nacional recordándole que en nuestro país existen 4.450 casos confirmados de COVID-19. Por eso es muy importante que usted permanezca en su domicilio cumpliendo las disposiciones que, como lo dijimos al inicio de este espacio, están vigentes para todo el territorio nacional. Gracias por su atención. Nos conectaremos en unos próximos minutos, en las próximas horas, para brindarle a usted la información que necesita. Medios Públicos está prestando su señal en esta emergencia sanitaria. Buenos días con todos y todas.